tardes. Es un gusto para mí estar participando hoy de esta mesa y presentando a la doctora Irma Rizzo-Grossman-Reusner. ¿Está bien dicho? Bueno, es doctora en Ciencias Biológicas, licenciada en Psicología, estuvo en varios equipos de trabajo, en Houston, en el Baylor College, en Texas, en el Medical Center, donde se hicieron los primeros trasplantes cardíacos en humanos y estudiaron y caracterizaron receptores beta cardíacos. En Buenos Aires, en el servicio de inmunología del Hospital Durán, en el servicio de reumatología del Posadas, y hasta el año pasado, en el servicio de psicosomática del Argerich. Tiene publicaciones en revistas científicas, presentaciones en congresos de farmacología y psicoanálisis. Y libro en prensa, Biología y Psicoanálisis. Bueno, tenemos a una prestigiosa científica que hoy nos va a hablar de un tema para nosotros muy querido, que es el de psicosomática. Hizo, a mi gusto, un recorrido muy interesante desde los comienzos de la historia de la psicosomática hasta llegar a sus propias ideas y su propio enfoque teórico. Así que, bueno, va a ser un gusto escucharte. La licenciada Alicia Lagarrigue, que es psicoanalista de APA-IPA, es secretaria del departamento nuestro de psicosomática, va a tomar las preguntas que yo voy a tratar de ir coordinando. Así que, Irma, te escuchamos con gusto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que con esa presentación ya me puedo retirar contenta. No hace falta nada más. Bueno, no sé quién tiene las transparencias, quién las va a pasar. Así comenzamos la presentación. Al PowerPoint, exactamente. Bueno, perfecto. ¿Esa es la primera? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hablar hoy se trata justamente de una especialidad dentro del psicoanálisis muy interesante, que es la psicosomática. La psicosomática, que comenzó como una enfermedad orgánica, según la presentaba Franz Alexander, en principio, digamos que fue el creador, y que él reconoció o lo pensó como enfermedades, y reconocía 7 enfermedades que él llamaba psicosomáticas. No se trataba de sujetos o de enfermos, sino que se trataba de enfermedades, y eran asma bronquial, úlcera gastroduodenal, colitis ulcerosa, artritis reumatoidea, hipertensión esencial, neurodermatitis y tirotoxicosis, o sea, una enfermedad autoinmune por el cual hay anticuerpos contra la glándula tiroides, ¿no? Bueno, él pensaba en términos de enfermedades psicosomáticas. Por favor, la próxima. Bueno, entonces, ¿de qué se trata la autoinmunidad? Justamente el tema de que normalmente el sistema inmune tiene como función responder ante antígenos o ataques que pueden ser de bacterias, de virus, de cualquier elemento externo. El organismo tiene la capacidad de producir una respuesta y defenderse. Digamos, el sistema inmunológico produce una cantidad de moléculas llamadas anticuerpos que neutralizan a estos antígenos o atacantes que entran al organismo. Inmediatamente tiene esta respuesta inmunológica. Sin embargo, esta respuesta, que es funcional
para la salud, en algunos casos, puede llegar a ser excesiva y el organismo empieza a responder ante sus propios componentes, ante los propios componentes que tiene en sus tejidos, como si fueran extraños. Y a esto es lo que se denomina autoinmunidad. Y estas son las enfermedades autoinmunes que afectan profundamente la salud de las personas. Es decir, que la autoinmunidad sería entonces cuando el sistema inmune, en vez de producir anticuerpos contra elementos externos, empieza a producir anticuerpos contra los propios componentes. Por favor, la siguiente. A ver, ahí está. Bueno, acá vamos a volver a Freud, que siempre nos ayuda con ecuaciones y con sistemas que nos permiten pensar el conjunto de cómo podemos ubicar estas enfermedades. Entonces, ¿se acuerdan la ecuación etiológica freudiana, donde él tiene en cuenta lo heredado, lo constitucional, que puede ser por genética o por intrusión del otro, o puede tener que ver con la pulsión, que en interacción con las vivencias infantiles va a producir la estructura o la predisposición del sujeto? La siguiente, por favor. Y entonces tenemos ahí las series complementarias donde la constitución va a entrar en contacto con algún tipo de estímulos o de cuestiones que pueden estar en juego, y de acuerdo a la intensidad de uno o de otro factor que pueda influenciar, ya sea lo constitucional o el factor desencadenante, vamos a tener o no el desencadenamiento de la enfermedad. La siguiente, por favor. Entonces, los sucesos de la primera infancia, como ustedes recordarán, son los que tienen mayor peso para marcar al sujeto, y durante el desarrollo actúan sobre un momento de mucha plasticidad de la estructura. Y esta primer serie complementaria, que tiene que ver con la constitución y la historia infantil, es lo que Freud va a llamar la predisposición o estructura del sujeto. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a tener que la estructura más el desencadenante va a producir o no la enfermedad dependiendo de cuál sea la intensidad de cada uno de estos factores. La siguiente, por favor. Entonces, solamente en el caso de que nosotros tengamos la aparición de la enfermedad, vamos a poder considerar retroactivamente a pre-Q que el evento desencadenante fue traumático. Entonces, el desencadenamiento de la enfermedad va a depender, por un lado, de la intensidad del estresor y por otro, de la labilidad de la estructura que está respondiendo. Es decir, que una situación sostenida y de muy alto impacto puede labilizar una estructura muy, muy estable, y a la inversa. Y una situación intrascendente para algunos sujetos puede desestabilizar a otros que tienen una estructura lábil. La siguiente, por favor. Bueno, entonces en la clínica de pacientes psicosomáticos, justamente el problema es que nos vamos a encontrar en general con sujetos que padecieron situaciones de alto impacto y que disponían de una estructura relativamente lábil para responder ante ello. Es decir, que tenemos la peor de las condiciones. Es ahí donde se produce el desencadenamiento de la afección psicosomática. La siguiente, por favor. Bueno, acá les voy a hacer una comparación como para que ustedes tengan en cuenta, cuando nosotros hablamos desde el tema biológico, podemos hablar de un estímulo fisiológico, distinto de este concepto tan interesante que introduce Freud y que nos va a cambiar la historia de cómo tratamos las enfermedades y cómo pensamos al sujeto, que es la pulsión. Justamente el estímulo fisiológico es un estímulo que viene de un solo golpe, proviene del exterior y se puede huir por acción muscular, ya sea luchando o huyendo, ¿no? Como está descrito y que tiene que ver con el organismo. Lo que define Freud, que realmente es una novedad
extraordinaria, que es el concepto de pulsión con el que nosotros trabajamos permanentemente, se trata, a diferencia del instinto, no es de un solo golpe, sino que es una fuerza constante que proviene del interior, no se puede huir y requiere una modificación del mundo exterior o un auxilio del otro que realice la acción específica, y tiene que ver con la constitución de un cuerpo erógeno. La siguiente, por favor. Entonces, ¿nosotros qué podemos decir respecto del instinto, de la pulsión y de los 4 elementos? Respecto del empuje, en el instinto vemos que el empuje es cíclico, tiene un ritmo, mientras que la pulsión no tiene ritmo, ni día, ni noche, ni verano, ni invierno. La pulsión es constante, absolutamente constante, siempre está presente. La fuente, en el caso del instinto, es biológico, se constituye por una necesidad fisiológica que hace al organismo, mientras que la pulsión tiene que ver con la zona erógena, se constituye por el intercambio con el otro. Les puse el gran otro como la madre. Y lo que produce el resultado no es un organismo, sino un cuerpo erógeno, absolutamente subjetivo y particular para cada sujeto. La siguiente, por favor. Entonces, el instinto se satisface obteniendo su objeto. Por el contrario, la pulsión se satisface en el recorrido. El instinto es fijo para la especie, por ejemplo, el caballo come alfalfa, mientras que la pulsión es variable y contingente. Los seres humanos, como ustedes sabrán, cada uno en su historia, gustan de los más diversos objetos de acuerdo a la cultura y a la historia personal. La siguiente, por favor. Bueno, la inscripción y los destinos pulsionales. Quiere decir entonces, la pulsión se deduce, se construye a partir de la clínica psicoanalítica, se escucha y se observa en la clínica a través de una representación. A veces hay representaciones sustitutas que se manifiestan como síntomas. A veces es traumática por estructura y el proceso de descarga es un afecto desplazado y coloreado que se percibe como sentimiento. La siguiente, por favor. Bueno, se escucha y se observa en la clínica cuáles son los destinos de la carga. Puede ser sofocación, angustia o descarga. En el caso de la descarga, tenemos la reacción de estrés, Selye y Cannon. Bueno, ustedes saben que son fisiólogos que han descrito estas reacciones en la cual en la reacción del estrés el organismo se prepara para la lucha o para la huida y produce una gran secreción de neurotransmisores, especialmente noradrenalina, que es la que nos prepara para luchar o para huir. La siguiente, por favor. Bueno, acá vemos el tema de los afectos. Acá les puse la angustia, estado de expectativa y preparación ante un peligro, el miedo, que es cuando hay un objeto determinado, y el terror, que es cuando se encuentra un peligro sin ninguna preparación previa. Quiere decir que estamos en presencia de lo que sería la angustia traumática. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los modos de responder al trauma? Porque esto es lo importante. El sujeto tiene una especie de, digamos, de arsenal para poder responder al trauma. Vamos a empezar por lo que sería en la mejor de las condiciones. En la mejor de las condiciones, cuando el sujeto está estructurado de una manera que le permite producir formaciones del inconsciente como síntomas, sueños, recuerdos, fantasías, humor o lapsus, nos encontramos en la mejor de las condiciones. Digamos, cuando nosotros recibimos un sujeto neurótico en el consultorio, que verdaderamente puede contarnos sueños, que trae síntomas, recuerdos, fantasías, humor o lapsus, estamos en presencia de alguien con quien vamos a poder trabajar muy fácilmente. Pero no siempre es así. A veces la única manera en la que se presenta un paciente es a través de angustia.
Es decir, que llega al consultorio profundamente angustiado sin poder decir mucho más acerca de lo que le pasa. Y es ahí donde nosotros tenemos que introducir las construcciones para poder convocarlo a que con un poco de suerte podamos lograr producir formaciones del inconsciente a través del trabajo analítico. Y el tercer caso, que es el más complicado y al que nos vamos a referir hoy, es cuando en realidad el sujeto solo tuvo como posibilidad la posibilidad de responder a través de una herida o lesión psicosomática. Este sería el origen de la producción psicosomática. Hay también otro camino, que es el sueño traumático. Cuando nosotros en un tratamiento de un paciente grave psicosomático tenemos la posibilidad de que viene un día y nos dice: acabo de tener un sueño terrible que me despertó en mitad de la noche, podemos pensar que se produjo un gran progreso en la dirección de la cura de este paciente, porque se introdujo a partir del tratamiento la posibilidad de un sueño traumático. Este sueño traumático va a ser el que va a crear de alguna manera la posibilidad de empezar a trabajar, porque cuando el paciente nos relate este sueño traumático, vamos a tener por primera vez en el relato de este paciente la posibilidad de poder introducir una ligadura a este trauma y poder acceder a que haya formaciones del inconsciente. La siguiente, por favor. Bueno, el montaje de la pulsión. Yo les puse acá porque es realmente maravilloso la manera en que Freud y Lacan trabajan esta cuestión de la pulsión, de que pensada como una secuencia natural, la respuesta fisiológica, mientras que la pulsión se trata algo del orden, como dice Lacan, de un collage surrealista, donde el empuje, la fuente, el objeto y la meta se coordinan y se ordenan de una manera absolutamente variada y particular para cada sujeto, de acuerdo a la historia edípica. Digamos que esto se origina, esta pulsión se origina en el otro estructurante y constituyente de este sujeto, es decir, los progenitores. Como los humanos tenemos la buena o la mala suerte de nacer prematuros, no nos queda otra que depender del otro, depender de otro instituyente que va a ser el que nos va de alguna manera enchufar lo pulsional. Y de esta manera nos vamos a constituir como sujetos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo define Lacan lo psicosomático? Él dice, no es un significante, es concebible en la medida en que la inducción significante a nivel de sujeto ocurre de una manera que no pone en juego la afánesis del sujeto. ¿Qué quiere decir la afánesis del sujeto? Quiere decir que cuando nosotros entramos en contacto con el otro, nos dejamos, porque esto es parte de la estructura de un sujeto, nos dejamos influenciar por el otro, adquirimos o nos dejamos marcar por un significante que el otro, nuestros progenitores, nos enchufan. Y ese es el significante, el S1, con el cual nos vamos a identificar. ¿Qué pasa en el caso del psicosomático? En el caso del psicosomático, el psicosomático no acepta este significante, no acepta esta inducción significante que, si bien nos obliga a identificarnos con un significante que nos trae el otro, no hay otra manera de entrar en la cultura. Es la única manera que tenemos de entrar en la cultura. Entonces el enfermo psicosomático, para algunas cuestiones, rechaza este significante y no se pone en juego esta posibilidad de poder borrarse y dejarse influenciar por el otro. Digamos que es como que le resbala este significante. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos acá el dibujo que hace Lacan en el seminario 11, donde ustedes tienen la descripción de la constitución subjetiva, el sujeto en relación al otro, y entonces se constituye extrayendo, al separarse, interroga al otro, ¿qué me quiere?
y entonces él responde a través de un significante, un S1, que le da un sentido, un posible sentido al sujeto. Primero es capaz de alienarse y luego de separarse produciendo un sentido propio, es decir, que ante la intrusión del otro se separa produciendo un S1 o un significante propio. Esto es lo que no funciona en el psicosomático. La siguiente, por favor. Digamos que el otro no es capaz de alienarse. Cuando el sujeto no es capaz de alienarse en el otro, es cuando tenemos la psicosomática. Bueno, esto es muy interesante. Heide Henrich, que trabajó muchísimo sobre el tema de la psicosomática en un libro muy interesante que se los recomiendo, que se llama Cuando la neurosis no es de transferencia, hay algo muy, muy lindo que ella pone ahí, que dice, señor, ¿no vio una señora que le falte un nenito como yo? Digamos, la fantasía de un niño cuando está bien, que se imagina que él completa a su mamá. Él se imagina ser la falta del otro. Esto es lo que no pasa en el psicosomático. El psicosomático no se puede alienar en el otro. O sea, no es capaz de que esta función afanisis de poder estar bajo los significantes del otro, al no poderse alienar, queda como totalmente afuera, descolgado, afuera de esta posibilidad y no puede producir el movimiento interrogativo que le posibilita a un sujeto que se pueda representar a partir de la producción de un significante propio. La siguiente, por favor. Bueno, entonces el enfermo psicosomático, nosotros, y esto es muy importante, poder hacer la diferencia de lo que llamamos fenómenos psicosomáticos, porque una cosa es cuando se produce algún fenómeno psicosomático en un paciente neurótico, que es una inscripción fallida para alguna de las demandas pulsionales, digamos que es un fenómeno local. El funcionamiento clínico es el de una neurosis de transferencia, donde pensamos en el fenómeno psicosomático como una cuestión local respecto de ese enfermo neurótico. Y otra cosa muy diferente y mucho más grave es cuando hablamos de un enfermo psicosomático, que es cuando falla la primera vuelta de la constitución subjetiva, es decir, que el paciente está constituido como alguien que responde de modo psicosomático ante toda situación traumática. Estamos en ese caso en presencia de pacientes muchísimo más graves. Una cosa es el fenómeno psicosomático que puede afectar cualquiera de las demandas pulsionales, oral, anal, escópica o invocante, como ven ahí que les puse el resumen para que lo recuerden, y otra cosa es cuando se trata de ese enfermo psicosomático que falla en la primera vuelta de la constitución subjetiva. La siguiente, por favor. Bueno, es muy interesante porque Lacan lo que va a hacer es que va a tomar a la experiencia de Pavlov como paradigma para poder tratar de explicarnos en qué consiste la producción de una lesión psicosomática. Él dice, quisiera hacerles palpable de qué se trata el reflejo condicionado. Ustedes se acuerdan la historia del pobre perrito de Pavlov, ¿no es cierto? Entonces, en el momento de que Pavlov es capaz de condicionar al perrito para, en vez de responder a la comida, responde a cualquier cosa. O sea, es capaz de secretar saliva en respuesta a un objeto que no es la comida y que el experimentador le hace creer que es comida. Entonces, ¿qué pasa? El perro produce saliva y termina lesionándose la mucosa digestiva por producir saliva sin que aparezca alimento. Esto es como una especie de modelo de cómo se produciría la lesión psicosomática, diría. Sería una manera de que uno se prepara permanentemente para responder a algo que nunca llega. Este sería el modelo de la producción de una lesión psicosomática. La próxima, por favor. Bueno, este es el famoso libro de Pavlov, que si a alguien le interesa leerlo, es realmente muy interesante porque es la base de todo lo que podemos pensar respecto a los reflejos condicionados, que no están ajenos a nuestra estructuración subjetiva. También forman parte de nuestra vida, los reflejos condicionados. La siguiente, por favor.
Bueno, entonces, vamos a repasar la experiencia de Pavlov, que ustedes se la deben acordar. Se le da comida al perrito y entonces frente a la comida él produce jugos gástricos. ¿Y qué pasa? Se asocian las campanas con la comida. Y entonces, ¿qué pasa? Las campanas normalmente no producen respuesta, pero cuando la comida y las campanas se asocian, se empieza a producir la respuesta. Entonces, después, ¿qué hace el experimentador? Lo engaña al pobre perrito y le pone puras campanas. Ese es el estímulo condicionado. Y entonces, ¿con qué se encuentra? Que le pone campanas y el pobre perrito responde con secreción de jugos gástricos. Eso es lo que nos pasa ante la lesión psicosomática. Es cuando producimos una respuesta que es totalmente no operativa para lo que está ocurriendo. Es no acorde al estímulo que recibimos. Esto es lo psicosomático. Es cuando se produce una respuesta que no tiene nada que ver con el estímulo fisiológico recibido. La próxima, por favor. Bueno, una vez que se hizo secretar saliva a un perro ante un pedazo de carne, es cortar la experiencia y mostrar que esta respuesta secretoria se puede articular con algo que funciona como significante, la campana, porque la campana sería el equivalente a lo que sería lo significante del otro. El otro puede introducir en la vida del niño, en la vida del sujeto, cualquier cosa disfuncional, o sea, cualquier cosa que no le sirva para nada a ese pequeño sujeto, que acá lo llamamos experimentador, para llegar a la brutalidad de lo que tratamos de transmitir. Dicho de otro modo, el otro está presente y el único sujeto en esta experiencia es el experimentador. Digamos, el pequeño sujeto no tiene cómo defenderse ante esto. Recibe el impacto de este significante sin poder dar una respuesta propia ante esto. Entonces, es en estas condiciones donde no está funcionando como significante, porque cuando funciona como significante se puede desplazar. Acá funciona como signo, y si funciona como signo, no se lo puede interrogar, y eso es lo que daña el organismo. Cuando algo no se puede interrogar, eso es lo que produce el daño al organismo. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta experiencia de Pavlov que toma Lacan para tratar de explicarnos? Al no poder interrogar, la experiencia puede provocar en el animal o en el pequeño sujeto, o en el sujeto en general, todo tipo de desórdenes y trastornos. Y entonces este es el efecto psicosomático, es el producto de la falta de intervalo. Se solidifica, se holofrasea, quiere decir que no podemos relativizar esta respuesta y desplazarla. Es una única frase, una única palabra, un único significante que marca y que no puede ser interrogado. Cuando una frase entera se expresa por una sola palabra, esto es lo que se llaman los significantes holofraseados. La holofrase no es una frase, es una holofrase. Pierde la estructura diferencial y se vuelve equivalente. Es una repetición idéntica de lo mismo. Por eso la presentación es al modo de la frecuencia. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo se produce la lesión psicosomática de acuerdo a la hipótesis lacaniana? Entonces, lo que dice Lacan es que en el momento que nosotros condicionamos una respuesta del organismo, lo ponemos en postura de responder de una manera que produce una perplejidad orgánica, porque es como que el sujeto entra en un agotamiento de las posibilidades de respuesta. La demanda hecha a la función, y acá les pongo en lo que en otras áreas culturales, porque nosotros no lo utilizamos demasiado, pero es bastante interesante tomarlo, se teorizó con el término de estrés, que es en el momento que la demanda hecha a la función desemboca en una suerte de déficit que supera la función y que daña el aparato. Ahí, más allá de la respuesta funcional, es lo que se produce la lesión. Este es el origen de las lesiones psicosomáticas. Esto lo van a encontrar en el capítulo 5 del seminario 10 del Seminario de la Angustia de Lacan. La siguiente, por favor.
Bueno, acá les cuento la reacción de Cannon, que es muy interesante para pensar. Cannon fue un fisiólogo que en 1929, él dice que ante una situación de peligro, el individuo lucha o huye. ¿Y qué es lo que pasa? Él lo que prueba es que el sistema simpático se estimula, se produce mucha noradrenalina, las glándulas adrenales sintetizan una gran cantidad de noradrenalina, el sistema nervioso simpático se activa y es el estado de preparación óptima para que el organismo esté en condiciones de luchar o de huir, no de quedarse paralizado. Lucha o huye. La siguiente, por favor. Y entonces Selye describe el síndrome general de adaptación y define el término de estrés, algo que nosotros escuchamos todos los días en el día de hoy. Pero, digamos, ya en 1936 esto fue conceptualizado por este fisiólogo y que se trata de un mecanismo fisiológico de respuesta frente a un estímulo perturbador. Y Selye toma lo desarrollado por Cannon de huye o lucha y va a caracterizar 3 fases de esta respuesta. La primera, que es de alarma. La alarma, cuando uno está alarmado porque siente que hay un estímulo que lo perturba. La resistencia, que sería la perplejidad orgánica, que se queda sonso, no puede responder. Esta es la perplejidad orgánica, como, ¿y ahora qué hago? Y hasta que se produce el agotamiento de la función. Entonces termina agotando la capacidad de respuesta y esto es el origen de la lesión psicosomática. Este sería el mecanismo de producción de la lesión psicosomática cuando nosotros estamos expuestos permanentemente a una situación de estrés que no podemos resolver. En realidad no es una situación de estrés, porque nosotros normalmente las situaciones de estrés las resolvemos. Esto se llama situación de distrés, porque es una situación de estrés que no somos capaces de resolver. Y al no ser capaces de resolver es cuando se produce el agotamiento de la posibilidad de respuesta y es ahí donde se produce la lesión. La siguiente, por favor. Bueno, entonces si tomamos al estrés en su acepción clásica como un evento que requiere algún tipo de respuesta adaptativa, las respuestas son diferentes de acuerdo a la estructura con que nos encontramos. O sea, un mismo evento desencadenante de acuerdo al sujeto con el que se encuentre, la predisposición que tenga, y forman como una especie de serie complementaria. Esto es lo que dice Freud, que no es lo mismo el mismo estímulo en un sujeto que está predispuesto a enfermarse, porque su estructura es muy lábil, que ese mismo estímulo que puede ser muy intenso en una estructura que está muy bien constituida y entonces no va a ser perturbado el sujeto. La siguiente, por favor. Entonces ahí, bueno, tenemos esa segunda serie complementaria. Entonces vamos a tomar a tres autores para tratar de pensar la enfermedad psicosomática que fue desarrollada por Alexander. ¿En qué se basó Alexander? Alexander se basó en 3 autores. En Walter Cannon, que utilizó por primera vez el término de estrés, como ya lo describimos, la reacción de huye o lucha, de Iván Pavlov con el reflejo condicionado, que ustedes conocen, y Hans Selye, que fue el que describió el mecanismo del estrés. Tomando a estos 3 autores y tomando de Freud el psicoanálisis, de Grodek, de Ferenczi y de Deutsch, es que en la escuela de Chicago que va a fundar Franz Alexander, se va a describir lo que se llama y lo que conocemos como enfermedad psicosomática, que es lo que va a tomar Lacan para desarrollar sus conceptos en el seminario 11 acerca de la enfermedad psicosomática. Estos serían los antecedentes históricos de lo que Lacan toma en el seminario 11 sin contarnos demasiado de dónde lo saca. Y Lacan se basa absolutamente en lo que Cannon, Pavlov, Selye y Alexander desarrolló en relación a la enfermedad psicosomática. Siguiente, por favor. Disculpa, Irma, ¿es mucho más largo? Porque no... Podemos cortar donde quieras. Me parece que sería interesante, porque ya son 40 minutos, que todo esto lo puedas ir diciendo en las respuestas, si te parece.
No hay problema, como ¿Te ustedes parece? quieran. Podemos, ¿O algo más importante? Todo es importante, la verdad que es brillante tu exposición. No hay problema, podemos cortar acá y en otra ocasión seguimos, como ustedes quieran, no hay problema. Como a vos te parezca para organizar lo mejor posible. ¿Preferís que ingresemos a las 5 preguntas? minutos más para ver esto que me parece interesante de la situación traumática. Sí, bueno, el tema de las series complementarias, ¿no? De las situaciones traumáticas, estructurales o accidentales. Bueno, simplemente yo traté de, voy a pasar rápido como para poder darles un pantallazo, porque el trauma todo es aquello que tiene fuerza suficiente para desbordar la capacidad del aparato. A ver la siguiente. Porque es importante cuáles son los modos de procesamiento del trauma, digamos. Lo que nos va a diferenciar como sujetos es cuáles son los recursos que tenemos cada uno de nosotros para poder procesar el trauma. Entonces, cuando existe la posibilidad de tramitar psíquicamente, y esto es lo importante, entonces la gente tiene buenos síntomas, formaciones del inconsciente, representaciones institutas, recuerdos, síntomas, sueños, historización, mientras que por el contrario, el enfermo psicosomático es un sujeto que no tiene esta posibilidad. Por eso es tan importante señalar esto, porque ¿a dónde apuntamos con la dirección de la cura? Cuando nosotros trabajamos con un paciente que no tiene la posibilidad del despliegue de estos recursos, como pueden ser los sueños o las formaciones del inconsciente, es sobre eso sobre lo que tenemos que trabajar, hasta proponiéndole películas, proponiéndole ficciones. Esto es muy importante, esto no me quiero olvidar de decirlo, porque la dirección de la cura es inclusive sumamente interesante, porque son pacientes que directamente nunca se les ocurrió que esto podía ser un recurso en la vida para poder manejarse. Y es muy interesante cuando uno empieza a hablar y cuando uno empieza a introducir estas cuestiones y le propone hasta ver películas o ver series que pueden estar de moda en la televisión en el momento, o las cosas que a uno se le pueden ocurrir de acuerdo a los intereses del paciente, hay una apertura impresionante de las posibilidades que empieza a tener el paciente como para poder producir otro tipo de maneras de responder ante el trauma. Es increíble, pero esto es así. Se lo ayuda al paciente a tomar otros recursos simbólicos y las posibilidades son infinitas, porque a veces la gente no tuvo, por cuestiones educativas, por oportunidades, por educación, por un montón de razones, no tuvo la oportunidad. Y cuando se les abre una pequeña puertita, no se imaginan cómo se abre toda una posibilidad que les da otros recursos para responder ante la enfermedad. Es muy interesante. No quería no decir esto. Es lo más importante. Realmente me ha gustado leer tu trabajo y ahora realmente tu exposición me resulta brillante. Así que realmente te agradezco. Y bueno, creo que debe haber muchas preguntas. Yo tengo algunas, pero prefiero primero escuchar a la gente del departamento y la gente que Alicia debe tener ahí ya algunas. Por ahora creo que están todos impactados con tu presentación y escuchándote con mucha atención. Hace falta un tiempo para digerir y organizar. Solo hay saludos, hay agradecimientos desde Honduras, desde La Pampa, desde distintos lugares que nos agradecen esta actividad y que los permitamos compartir estos conceptos tuyos. Así que bueno, a mí me quedó una pregunta, o me quedó picando en lo del título, ¿no? ¿Y cómo sería la paradoja del sistema inmune? Bueno, la paradoja del sistema inmune es porque el sistema inmune teóricamente está para protegernos. Nosotros sabemos que el sistema inmune podemos producir anticuerpos, hay inmunidad humoral, que son los anticuerpos, y inmunidad celular, que son células de memoria que mantienen la posibilidad de poder sintetizar anticuerpos cada vez que nos encontramos con un antígeno agresivo. Eso sería la parte buena. Pero
Pero además existe también, cuando el sistema inmunitario es fallido, se produce una respuesta excesiva. Quiere decir que empezamos a responder no solamente a los elementos externos que son dañinos, sino que empezamos a responder a nuestros propios componentes. Y esa es la paradoja, la autoinmunidad. Cuando nuestro sistema inmune se entusiasma demasiado y empieza a responder como si fuera extraño lo propio. No sé si soy clara. Sí, sí. Cuando se empieza a responder ante lo extraño, ante lo propio, como si fuera extraño, ese es sumamente, digamos, son todas las enfermedades que llamamos autoinmunes y que son muy graves y que se producen y que es producto, digamos, de una falla en el sistema inmunitario, cuando se entusiasma demasiado, para decirlo de una manera un poco graciosa y muy dramática. Claro. Acá Eva Rottenberg pone excelente exposición, que bueno, no es ninguna, creo que eso lo estamos pensando todos, y que ella cree que amerita una segunda reunión, estoy totalmente de acuerdo. Y ella acá nos pregunta si podés ampliar el trauma y la manipulación autoinmune. ¿Manipulación? Sí. Acá puse la manipulación autoinmune. A ver, ¿qué habrán querido decir con manipulación? Manifestaciones, dice, perdón. Me asusté. Perdón, el corrector hace sus cosas. Podemos, el trauma y las manifestaciones autoinmunes. Bueno, la manifestación autoinmune, porque justamente la inmunidad siempre es hacia lo extraño, o sea que lo autoinmune es como una especie de falla espantosa que se produce, y que se produce cuando la respuesta inmune es tan grande que termina atacando a los propios componentes, y esto es algo inevitable. En realidad, la mayor parte de las enfermedades como el lupus, la esclerodermia, son enfermedades autoinmunes, o sea que son producto de un sistema inmune desbordado. Es como que estuviera respondiendo demasiado en vez de no responder. Esto es lo que constituye. Esta es la enfermedad. La enfermedad es un exceso de respuesta, ¿no? Que uno esperaría, uno diría, bueno, pero qué bueno ser muy inmune. No, no es bueno ser muy inmune. La inmunidad tiene que tener una medida exacta, porque cuando se pasa un poquito termina atacando los propios componentes, porque digamos, ¿cómo le enseñamos al organismo a diferenciar lo propio de lo ajeno? A veces esta diferencia no se produce tan fácilmente. Entonces, cuando el organismo deja de diferenciar lo propio de lo ajeno, termina atacando sus propios componentes. Y verdaderamente está lleno de autoinmunidad. Hay muchas enfermedades autoinmunes. Digo, la más famosa y la más conocida es el lupus eritematoso sistémico, que ataca todos los órganos y sistemas. Esto es lo que se atiende, por ejemplo, en el servicio de inmunología del Hospital Durant, que son especialistas en estas enfermedades autoinmunes. Eva hizo una pregunta, ¿la podés leer, Alicia? Está sin el... Perdón. Hay una pregunta acá de Eva que dice, ¿cuál sería la implicancia del otro en este desborde autoinmune? Bueno, la implicancia, la intrusión del otro, justamente lo intrusivo del otro, para desencadenar la autoinmunidad. Pero lo intrusivo del otro no es intencional. Digamos, lo intrusivo del otro es en la historia de un sujeto, donde cuando uno empieza a historizar la historia de este sujeto, descubre de qué manera los otros instituyentes, y esto no es por culpa de los otros, entiéndase que esto tiene que ver con una interacción entre el sujeto y el otro, los otros actuaron de tal manera que el sujeto no pudo defenderse ante esto y respondió de manera autoinmune, ¿no? Me parece interesante. Yo pensaba, a ver qué pensás vos, Irma, como que la enfermedad, por un lado aparece la historia traumática del sujeto, ¿no? Sí. Y por otro lado también, vos en algún momento leí en tu trabajo que acota el goce, ¿no? No lo dijiste acá, pero como... claro, la enfermedad de alguna manera termina, resuelve de la peor manera,
pero claro, resuelve. pero a la vez también, de alguna manera yo entendí el Lacote como que también enfermándose uno evita entrar en lo que Baranger decía el trauma puro, que sería bueno, la muerte. es muy interesante porque nosotros, por ejemplo, en el servicio de inmunología del Hospital Durán, donde yo trabajé muchos años, nos llamaba la atención el hecho de que nunca hubiéramos tenido pacientes psicóticos. No había pacientes psicóticos con estas enfermedades autoinmunes, digamos. Claro. Los enfermos autoinmunes no eran psicóticos, no había. Claro. Directamente no se describían. Entonces, si esto era una observación, simplemente una observación, o si esto tenía una base estructural, no lo sabemos porque no es algo que se investigó suficientemente, pero es algo que merece ser investigado. Claro, como si apareciera de alguna manera un intento de discriminarse con el cuerpo de los otros, ¿no? Aparece... Sí, es una respuesta que satisface lo suficiente como para que no haya un desencadenamiento de una enfermedad mental. Claro. O sea, las dos cosas juntas no se observan. Claro. Simplemente una observación clínica. Ni mental ni la muerte súbita. ¿Cómo? Ni mental ni la muerte súbita. No, claro. 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 Exactamente. O sea que esto es un misterio, digamos. Uno diría es la peor manera de frenarlo. Pero es una, claro. Es la peor manera, digamos, que uno diga que una enfermedad psicosomática frena la psicosis, bueno, no es una gran noticia. No. Pero las dos cosas juntas no se encuentran, no se describen. Sí. Acá tenemos una pregunta del público de Ana Yummato, y donde dice, Lacan relaciona las distintas enfermedades psicosomáticas con el momento vital de aparición en el individuo y en el órgano o función del cual enferma. Vuelvo a leerlo. Lacan relaciona las distintas enfermedades psicosomáticas con el momento vital de aparición en el individuo y el órgano o función del cual enferma. No sé si queda clara. Sí, no me queda muy clara la pregunta. Claro. El desencadenamiento de la enfermedad tiene algo que ver con la historia del paciente, no sé. Si relaciona las distintas enfermedades psicosomáticas con el momento vital de aparición en el individuo y el órgano o función del cual enferma. No necesariamente, no, es totalmente arbitrario, no, de ninguna manera, no. Es muy difícil establecer una correlación, no. Disculpa, ahora Guido, querías vos... sí, Guido, que había levantado la mano. Sí, desmuteate, Guido. No, me resultó interesante esto de que en los pacientes psicosomáticos no encontraron psicóticos. Yo más que nada me baso en Bion, y en Bion, cuando uno no tiene una función alfa como para poder pensar, se generan muchos elementos beta que son de la parte psicótica de la personalidad y se alojan en el órgano. Tal vez esa psicosis que no aparece manifiestamente con delirio y demás, ¿estaría puesta en el órgano? Bueno, eso siempre fue una pregunta, porque a nosotros nos llamaba la atención que estadísticamente no teníamos pacientes psicóticos, ¿no? Yo trabajé en el servicio de inmunología del Hospital Durán durante muchos años y nunca recibimos, era altamente infrecuente encontrarse con un paciente psicótico. Es más, estuve muchos años trabajando y no tenía experiencia con psicóticos porque no había psicóticos en el servicio de psicosomáticas. Esto es una observación. No hay sería muy interesante investigarlo, muy interesante. No he leído una investigación que se haya hecho en este sentido, digamos, que se haya tomado grupos de pacientes y se haya comparado de una manera haciendo un estudio clínico, ¿no? Que sería muy, muy interesante. Beatriz, ¿vos querés preguntar algo? Ahí estás muteada. Desmuteate, te saca el micrófono. Abajo tenés que ir. ¿Abajo en el micrófono abajo de tu computadora? Ahí está.
Ahora sí. Ahora sí, ahora me escuchan. Ahora sí, bueno, ahora te escuchamos. Irma, quería agradecerte toda esta exposición muy clara que nos haces y muy didáctica, pero quería por ahí centrarme un poco más en las enfermedades autoinmunes. Por lo que yo acabo de escuchar, pareciera que no hay una diferenciación entre el exterior y el interior del sujeto, ¿no? Porque aquello de lo cual se defiende de manera desproporcionada es del interior, con lo cual pareciera que no hay una discriminación entre ambos, ¿no? Algo que podría darse. Si es el exterior, si hay un peligro exterior, un estímulo muy fuerte, escapo. Y si viene del mundo interior, bueno, invisto ese cuerpo con representaciones y me permite de alguna manera defenderme. Pero acá en las enfermedades autoinmunes me parece que aparece algo muy interesante y algo que invita mucho a la investigación, porque pareciera que no existiera esa discriminación entre el exterior y el interior, ¿no? Y quería preguntarte si vos nos podés aportar algo más sobre esto, ¿no? No, es interesante lo que vos decís, porque justamente este tema del huye o lucha queda fuera de cuestión acá. No hay un huye o lucha. O sea, el enfermo psicosomático, el enfermo autoinmune, no huye o lucha. O sea, está totalmente tomado. Es cierto esto, que lo interior y lo exterior, así exactamente como vos lo precisás, que no hay una posibilidad de defenderse, porque si no, no se hubiera enfermado. Es muy interesante porque, aunque parezca mentira, el tratamiento psicoanalítico, que es muy difícil llegar a que estos pacientes jamás consultan a un psicoanalista si el médico no los manda. Por eso nosotros trabajamos en un sistema muy interesante de atención conjunta. Trabajábamos un médico y un psicólogo juntos, sentados juntos recibiendo al paciente. El paciente no sabía quién era esta segunda persona que estaba sentada al lado del médico, y el médico tenía, digamos, el tino de hacernos intervenir en el momento propicio para que el paciente pudiera recibir a un psicólogo, porque si no era imposible, eran pacientes que nunca pedían psicólogo. Entonces, esta posibilidad de estar sentada al lado del médico en el momento que estaba recibiendo al paciente nos daba también la posibilidad de poder introducir, como si fuéramos médicos, que no lo somos, de poder introducir una pregunta que al paciente le resultaba posible responder, cosa que nunca hubiéramos logrado si nos proponíamos como psicólogos. Entonces después, cuando descubrían que éramos psicólogos, pedían una entrevista con nosotros. Pero era algo así como invertir las cosas para darle la oportunidad a pacientes que nunca en la vida consultaban, que tuvieran la oportunidad de vérselas con un psicólogo y ver que tenían alguna posibilidad de interlocución y de diálogo. Y así es como entraban en tratamiento los pacientes, ¿no? Esto me hace, hay dos preguntas más o tres, pero me hiciste pensar en que esto es una de las cosas que yo también digo. Yo trabajo en psicosomática en el deporte y en el área de la voz. Justo justo el viernes es el Día Mundial de la Voz, y es un momento donde se invita a la población a hacer una investigación acerca de su salud mental en forma gratuita. Esta vez lo estamos haciendo en forma online, pero si no se hace presencial, y está el otorrino, el fonoaudiólogo, entra en un consultorio, va a otro consultorio, y después vienen al nuestro, que somos las psicoanalistas. Y al principio, hace muchos años, hace como 15 años atrás, era un poquito raro. Hoy ya nadie pregunta nada. Y lo que vos decís es muy importante, porque queda asociado al síntoma el aspecto emocional, que de otra manera queda disociado con la medicina cuando no se trabaja este área. Entonces, cuando el paciente ve que se completa el estudio, la observación de su patología a través de las distintas áreas, no le queda otra que seguir investigando en cualquiera de así como sigue con el otorrino, sigue con el fono, también sigue con el psicólogo,
como cualquier otro paciente puede dejar el tratamiento, pero se parte esa disociación que hay entre lo médico y lo emocional, ¿no? No sé, vos lo que me contás. Sí, bueno, yo quería resaltar esto porque la verdad que yo tuve una oportunidad extraordinaria en el servicio de inmunología del Hospital Durán, de poder participar de esta experiencia de atención conjunta entre un médico y un psicólogo que se hizo durante muchísimo tiempo. Hoy en día no tengo idea cómo se sigue. Sí, creo que sí, porque la directora Carmen Leza sigue sosteniendo esta modalidad de trabajo, y realmente era extraordinario. Fue extraordinario porque a mí me dio la posibilidad de entrar en una clínica en la que nunca hubiera podido entrar de no mediar este dispositivo. Es un dispositivo extraordinario, porque además el paciente no sabe, se está entrevistando con dos profesionales, no sabe que es un psicólogo, y cuando descubre que es un psicólogo, bueno, se le abre todo un panorama que nunca hubiera imaginado, y que nunca hubiera buscado, y que nunca hubiera pedido. Entonces, y también, no sé si es tu experiencia, a mí me sorprendió ver que había en tu currículum psicosomática en hospitales, porque también lo que sucede es que del lado de los psicólogos no tienen ni el hábito ni la formación para encarar estas cosas, ¿no? Sí, y es nuestra, ¿no? Y yo digo, en el servicio de inmunología del Hospital Durán había psicólogos. La verdad que es un servicio extraordinario. Hoy día lo dirige la doctora Carmen Leza, es un servicio extraordinario. Se lo recomiendo bajo todo punto de vista. Acá hay una persona que dice que él es graduado en psicología y que en la facultad vemos poco estos temas, pero me resulta interés para trabajar e investigar. Es una pena. ¿Y en dónde se podría averiguar la posibilidad de avanzar en esta área, o dónde se puede ver la exposición? En realidad el servicio de psicosomática del Hospital Durán estaba inserto en una cátedra de la facultad durante muchos años. No sé hoy en día, pero durante muchos años estuvo inserto en la carrera de psicología. Bueno, yo trabajé mucho tiempo, durante 25 años, con accidentados, también con esta idea de trabajar como una especialista más dentro de todos los médicos que atendían, y me pareció que lo que pasaba, porque había servicios de psicopatología que no atendían a estos pacientes. Ahora que escucho a este alumno, me parecería interesantísimo que en la universidad empiece a haber una materia en donde se trabaje teoría de la técnica de cómo atender en una sala o en una cama de un paciente somático o accidentado, pues lo que a mí me parece es que no van, porque no tienen la teoría y no tienen la técnica de cómo hacerlo. Entonces, bueno, yo cursé con el doctor Chapela en la UBA hace muchos años, ¿no? Ajá. Yo me formé ahora en la UBA. No hay. Ahora no está. Bueno, yo me formé en la UBA, la verdad que ahí fue donde empecé. Sí. Bueno, es nuestro interés despertar también interés en la gente y que se acerquen al departamento de psicosomática nuestro. Estos son intentos de salir a la comunidad, Buenísimo. de ir generando cursos también y formar dentro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, generar la idea de que hay un departamento de psicosomática activo, formando y ocupándose de transmitir herramientas para que se pueda brindar formación a quienes lo quieran hacer. Así que, bueno, uno de los lugares donde podés preguntar es en nuestro departamento, para ver de qué manera podemos ayudarte en eso que vos buscás. Luciano se llama, Luciano Andrés. También Eva hace otra pregunta. ¿Lacan habla de enfermedades o de manifestaciones psicosomáticas? ¿Y por qué? Si Lacan habla lo psicosomático, dice Lacan. Por eso, ella dice ¿por qué? ¿Por qué no habla de enfermedades si habla de lo psicosomático? Bueno, porque Lacan habla de sujetos, o sea, enfermedades no son sujetos. Cuando pensamos en términos de psicosomática tenemos que pensar en términos de sujetos.
O sea, las enfermedades es lo que caracterizó a Alexander, que dijo que había 7 enfermedades. Pero nosotros cuando recibimos en la clínica recibimos enfermos, no recibimos enfermedades. Claro. Me parece que en esto estamos todos de acuerdo, que apuntamos al sujeto y que digamos, inclusive un lupus no es lo mismo en un paciente que en otro. Cada lupus es diferente. Así es. Aquí hay alguien que dice, si vos pensás que los psicóticos no tienen enfermedades autoinmunes, o si no pueden quejarse de eso o no las pueden reconocer. No, yo estoy diciendo simplemente que en todos los años que yo trabajé, no recibimos nunca pacientes psicóticos. Esto es una cosa que nos llamó la atención, es algo que siempre nos llamó la atención, que no había pacientes psicóticos. Entre los que consultaban, porque los que van al servicio son pacientes que tienen desencadenadas enfermedades autoinmunes graves y por eso terminan en el hospital, por eso terminan siendo atendidos en el hospital. Entre esos pacientes, entre toda la cantidad de pacientes que había, no había pacientes psicóticos. Esto fue una observación nada más, una observación estadística. No había pacientes psicóticos. Eva dice que en el hospital de niños sí, que había de piel y psicosis. Bueno, de hecho, la vez pasada nuestra actividad fue la presentación de un caso de una enfermedad en la piel y una simbiosis severa, ¿no? O sea, por eso la actividad fue con el departamento de psicosis, como para tratar de comprender este aspecto desde la psicosis y porque era muy interesante el caso que presentó Eva, de dermatitis atópica, de una sí, lo escuché. Sí. Así que cada uno va a ir, si vamos aportando experiencia, nos podemos ir enriqueciendo, ¿no? Pero bueno, me parece sumamente importante, más allá de interesante y de bien planteado y se ve la solvencia que tenés, de la manera en que te manejas con todo esto y este tema y los años que tenés transitándolo, me parece sumamente interesante el tema. Como que realmente aporta, hace pensar, genera disparadores, que es lo que en la investigación, ¿no? Así que bueno, yo te agradezco muchísimo y te felicito nuevamente, porque realmente creo que sí que vamos a tener que hacer otro para completar. También preguntan cómo se puede obtener la presentación completa. Lo vamos a pensar de qué manera se puede hacer llegar. Sí, yo creo que mandé todo el material. Roberto, ¿querías preguntar algo? No. Me pareció, perdón. A ver, voy a leer si alguien puso algo más. ¿Cuál sería la diferencia entre enfermedades psicosomáticas y enfermedades autoinmunes? No, la psicosomática es algo mucho más amplio que la autoinmunidad. La psicosomática cubre todo un espectro de enfermedades muy, muy amplio. La autoinmunidad es específicamente aquellas enfermedades que tienen como característica que el sujeto produce anticuerpos contra sus propios componentes, que puede ser de distinto tipo. Por ejemplo, si es una tiroiditis, son anticuerpos contra la hormona tiroidea. Si es alguna otra hormona o algún otro órgano, es específico contra eso. Esta es la especificidad. ¿Quién era que me había preguntado a dónde apuntaba? Se llama Liliana Carbone. Y dice, ¿es una diferencia de quantum para vos o es otra etiología? ¿Cómo? ¿Qué es lo que es? ¿Es una diferencia de quantum que sea psicosomática o inmune? Esto es lo que supongo que... No, porque lo inmune está dentro de lo psicosomático. Psicosomático es una gran bolsa que cubre un montón de enfermedades. Entre lo que cubre lo psicosomático tenemos aquellas enfermedades que afectan el sistema inmune. O sea, es una pequeña fracción de la clínica psicosomática.
Digo pequeña fracción, porque para mí no es una pequeña fracción, para mí es la fracción. Pero bueno, tengo que ser humilde y decir, es una pequeña fracción del espectro de la enfermedad psicosomática. Aquello que afecta el sistema inmune. Hay otras enfermedades psicosomáticas que no tienen nada que ver con el sistema inmune. Claro. Preguntaba, ahora te dejo, Guido, preguntaba Eva cómo fue tu pasaje de la medicina, la biología al ser psicoanalista. Bueno, muy feliz y muy interesante, porque ocurrió de una manera totalmente inadvertido. O sea, yo no me fui dando cuenta. Yo era bióloga, después me fui a estudiar psicología, empecé a atender pacientes y bueno, y un día se produjo el pasaje. Yo no puedo dar cuenta de una manera sistemática de cómo ocurrió, claro, pero a mí me enriqueció muchísimo, digamos, venir con una formación biológica muy sólida, claro, y después tener la oportunidad de estudiar psicología y empezar a trabajar con pacientes y poder estar en instituciones y poder ir tomando experiencia y bueno, fue muy interesante. Nunca abandoné la biología, digamos, a pesar de que se enojaban bastante conmigo. Ahora ya no, ahora ya es como que siento que la gente lo acepta muy bien, pero parece que al principio yo era muy bióloga. Claro. Después empecé a aprender un poco más. Los biólogos muy psicoanalistas. Para los biólogos muy psicoanalistas. Claro, y yo pienso que son dos fuentes muy importantes y las dos son muy válidas para mí. Sí. Las dos me alimentan, digamos, para poder trabajar. Claro. Guido quería hacer una pregunta. Sí, Zuli, primero algo que no te dije antes, te felicito y te agradezco la claridad y cómo nos introdujiste en el tema y que es muy estimulante. Y yendo al tema de la autoinmunidad, para tratar de entender un poquito más, ¿hay algo también psicoemocional? Por ejemplo, uno de los destinos de la pulsión es la vuelta contra sí mismo. ¿Hay algo de ese matiz o nada que ver? Pero por supuesto que hay mucho emocional. Lo que pasa es que son trabajos que están por hacerse, que deberían estudiarse. ¿De qué manera concretamente interviene lo emocional? No hay ninguna duda de que lo emocional está en juego. Ninguna duda. Gracias. Porque de hecho los pacientes que entran en tratamiento mejoran muchísimo. Esto es empírico. Nos costó mucho, nosotros trabajamos al lado de los médicos, atendíamos con los médicos, nos costó mucho conseguir como psicoanalistas, conseguir un lugar al lado del médico. A mí me causaba gracia porque a veces los médicos me decían, te derivo porque sos bióloga, no porque sos psicóloga. Pero yo quería recibir a los médicos como psicoanalista, no como bióloga. Pero la verdad era que la confianza provenía de ese lado, no provenía del lado de mi formación psicoanalítica. Me llevó mucho tiempo poder inspirar confianza como psicoanalista, porque es muy difícil abrirse camino en ese terreno, muy, muy difícil. Claro. Pero muy interesante, porque la interlocución con los médicos es muy interesante. Sí, sí. ¿Alguien levantó la mano? Sí. Beatriz. Sí, Beatriz. Irma, estoy muy interesada en estos temas que vos trajiste, sobre todo con las enfermedades autoinmunes. Me despierta mucha curiosidad y mucha necesidad de investigar en la etiología de todo esto, ¿no? Así como también nos preguntamos por qué un paciente psicótico no somatiza y otro tipo de estructura sí. También habría que preguntarse qué es lo que hace que se desencadene este tipo de enfermedades como las autoinmunes. Y bueno, me pregunto, empezando a dar respuestas o a buscar mis propias respuestas, me pregunto por qué en estos últimos tiempos, en estas últimas décadas, han ido en aumento este tipo de patología psicosomática, ¿no? Y sobre todo en estos momentos que estamos atravesando, que son altamente traumáticos, aparecen este tipo de enfermedades, ¿no? Pero para ir algo más específico a los orígenes, me pregunto, ¿qué habrá pasado
en el momento del sostén entre ese bebé y esa mamá, para que se produzca este tipo de enfermedad y no otra, ¿no? Con donde pareciera que hay una confusión, como dije anteriormente, entre el exterior y el interior, como que me parece que es un campo muy interesante para investigar. Y un poco haciendo referencia a tu formación, primero como bióloga y después como psicóloga y psicoanalista, me parece que tenés muchos elementos en vos para poder integrar estas dos partes, ¿no? Estas dos disciplinas, ¿no? Así como nosotros, para poder entender las enfermedades psicosomáticas, integramos lo biológico con lo psíquico, ¿no? Hay una integración entre ambos para que se produzca la cura. Bueno, eso quería comentarte y darte las gracias también nuevamente por estos temas que traes. Sí, sin lugar a dudas, a mí lo biológico me ayudó mucho para poder trabajar en la psicosomática, aunque, bueno, uno diría, cuando estoy como psicóloga no tengo por qué introducir los temas biológicos, pero a mí me ayuda muchísimo para poder entender y para poder ubicar y también para poder trabajar sobre ciertas fantasías que se producen en relación a las afecciones orgánicas, porque esto tiene, hay fantasías, hay historias, hay cosas que ayudan muchísimo al paciente, de que pueda historizar y contar ficción, que pueda entrar en la ficción, porque cuando la gente entra en la ficción se empieza a curar. No sabemos cómo es la cosa, pero cuando entra en la ficción empieza a tener mejorías. Entonces, todo lo que pueda hacer, introducir algo de esta ficción respecto de su propia enfermedad, es positivo. Entonces, cuando el psicólogo va con algún conocimiento de la enfermedad, que no viene nada mal, aunque sea para poder contar una leyenda sobre la enfermedad, o poder contar una historia, o poder contar un invento, no importa, pero que pueda fantasear junto con el paciente acerca de la enfermedad, esto ya introduce, es una construcción que introduce, es un modo de dirección de la cura, es un modo de abordar a estos pacientes, que es ayudarlos a poder hacer ficción, exactamente eso, porque eso los va a mejorar muchísimo. Qué bueno, sí. Claro, yo me preguntaba muchas veces cómo hacemos para que el paciente pueda investir el cuerpo, pueda psiquicizar, digamos, esos espacios vacíos que, digamos, donde no tiene recursos para moverse en la realidad. Mucha construcción. No hay que tener miedo de esto. Es al revés de lo que pasa con el neurótico común, que mejor que uno se calle la boca. ¿No? Acá no te tenés que callar la boca nunca. Y cuando hay una mínima fracción de interés en el paciente, ahí hay que armar toda una ficción. Una pequeña palabra, un pequeño comentario, algo que te comenta de la televisión, andá, mirate la serie para ver cómo le podés armar toda una ficción a partir de eso, cómo lo podés ayudar a armar una ficción a partir de eso, porque eso lo va a ayudar muchísimo. Claro, digamos que es algo muy, muy práctico, ¿no? Me parece muy interesante este aporte que vos nos traes. Muy práctico. También, Beatriz, Teresa Fiorín quiere hacer un comentario. Sí. Bueno. Bueno, Zuli, muchas gracias por lo que trajiste, es muy interesante, muy claro, muy didáctico. Y bueno, un par de comentarios. Uno, cuando hablabas de la ficción para ayudar a hablar al paciente, digamos, con trastornos psicosomáticos, me pareció muy interesante y creo que tiene que ver con poner palabras a lo que hasta ahora no tuvo palabras, ¿no? Que, bueno, es el tema del, digamos, el trauma que va al cuerpo no pasa por la palabra. Entonces, cuando atendemos a nuestros pacientes, es ayudarlos a poner palabras a esos afectos que no tuvieron palabras. Exactamente, es al revés de lo que nos enseñaron, porque cuando yo empecé a trabajar con enfermos psicosomáticos graves,
tuve que romper los esquemas de lo que había aprendido, porque era justo al revés, que dice, no pongas palabras, no hables, era todo al revés. Claro. Y uno tiene que poder tomar lo que el paciente le propone y no los argumentos aprendidos. Entonces, y bueno, para mí fue toda una revolución de cómo enfocar la dirección de la cura. O sea, fue ir al revés de todo lo que había aprendido. Y fue muy interesante porque produjo efectos extraordinarios. Entonces, vale. Todo lo que produce efectos en el paciente vale. Así es. Si no les cuesta mucho verbalizar y les cuesta mucho asociar, totalmente. Y es muy difícil trabajar. Totalmente. Si vos no los ayudás, no pasa nada. Uh-huh. Es justo al revés de lo que nos enseñaron. El otro tema que me dejaste pensando es el tema del equipo psicoanalista médico, que vos de alguna manera lo tenés adentro tuyo, porque sos bióloga, pero la dificultad, yo creo, a través de los años, con este tipo de colaboración, ha sido esa idea preconcebida de que las cosas son o psicológicamente determinadas o son físicas. Entonces, lo psicológico no vale. Pero digamos yo quería mencionar a la doctora Carmen Leza, que es la directora del Servicio de Inmunología del Hospital Durán, porque yo trabajé con ella muchos años. Digamos que me costó mucho, porque al principio sentarme al lado de ella fue muy difícil, no estaba muy permitido, y fue un trabajo extraordinario. La verdad que fue un trabajo extraordinario. Los médicos con los que trabajé en el Servicio de Inmunología del Hospital Durán fueron médicos que fueron de a poco abriendo el espacio para los psicólogos, y los psicólogos tenemos que tener la paciencia y la convicción y escuchar a los médicos, escucharlos, porque el médico también necesita ser escuchado. Claro, el respeto. Es de ahí donde hay que empezar, digamos, escuchando al médico, escuchando qué le pasa al médico con ese paciente, y después recién vamos a poder abordar al paciente. Y es muy importante, porque el trabajo con los médicos es lo que va a determinar ese equipo que tenemos que armar con los médicos para poder trabajar. Y la verdad que el beneficio para los pacientes es enorme. Sí, Zuli, yo te quería contar también, yo trabajé en el italiano, en salud mental pediátrica, bajo Gian Antonio, hace ya unos cuantos años. Y Gian Antonio tenía esa misma idea también, del trabajo de equipo entre el médico y el psicólogo. Extraordinario, Gian Antonio. Es algo fantástico. Sí. Eso quería, y agradecerte, me encantó todo lo que trajiste. Bueno, muchas gracias. Beatriz, disculpa, antes yo te interrumpí, me parece, vos querías hacer una pregunta más. Sí, no, está bien, no, me olvidé ya que iba a decir, pero creo que ya pregunté suficiente y comenté suficiente. Solamente vuelvo a agradecer. Público extraordinario, Con muchas preguntas, con muchas inquietudes, es un gusto. Sí. A mí me despertaba esto, insisto, de dos cosas, ¿no? De esta identificación alienante con la madre. Como yo tengo la idea que mientras hay una enfermedad siempre hay algo de pulsión de vida, de fusión entre pulsión de vida y muerte, ¿no? Si no, la defusión pulsional sería la muerte directamente. Entonces, me da la impresión que la enfermedad psicosomática es un intento de salir de esa identificación alienante o de esa alienación, de salir de identificaciones patológicas y organizar una imagen, un esquema y un cuerpo corporal propio, ¿no? Un cuerpo propio. Muy interesante, como una respuesta fallida, digamos, pero como una respuesta fallida. Yo lo digo desde una investigación con accidentados, una paciente que había tenido lesiones muy graves y la madre había muerto. Era una simbiosis y una fusión muy importante con la madre. Y ella, en un momento del transcurso del tratamiento, pasado bastante tiempo, tuvo lesiones gravísimas, pero ella decía,
yo antes no sentía mi cuerpo, ahora lo toco y sé que es mío. Está lesionado, pero es mi cuerpo, ¿no? Me pareció fantástico. La verdad que sí. Sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Es así. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Eva ya se vacunó? No sabemos. Bueno, tenemos que contar que Eva Rottenberg, que es la directora del departamento, lamentablemente para nosotros no estaba presente en el chat en la forma que ella hubiera querido estar, porque justo la citaron para la segunda dosis de la vacuna, así que, pero estuvo participando, escribiéndonos y pidiéndonos que habláramos por ella, porque está en el vacunatorio, así que no sé qué habrá pasado, pero bueno, le agradecemos igualmente a Eva que el deseo de participar, porque bueno, eran muchas las ganas que tenía, pero no había manera de esquivar la situación. Así que, pero bueno, igualmente estuvo presente escuchándote. Poder vacunarse. Sí, bueno, por eso digo que era una situación importante que no se podía dejar. No hay elección, hay que vacunarse. Así es así. Claro. Por eso, ¿Hay otra pregunta, Alicia? No se ve que clarísimas las respuestas, agradecimientos. Bueno, un gusto haber estado felicitaciones y felicitaciones. Muchas gracias, porque siempre es un gusto compartir. Siempre es un gusto. ¿De dónde surgió? Yo sí tengo una curiosidad con lo que vos decías. ¿De dónde surgió esto de la ficción? ¿Cómo es que surge? Si surgió en vos de la observación, ¿cómo surgió esta metodología o esta forma? No, eso es la práctica. Escúchame, la ficción es maravilloso como dirección de la cura. Es maravilloso. Es la práctica. Y además, porque hay distintos tipos de pacientes, pero digamos, el paciente hospitalario que no viene porque quiere hacer una consulta, sino que es un paciente hospitalario que está muy enfermo y que nunca en la vida se le hubiera ocurrido que va a poder hablar con un psicólogo, es un paciente que sus expresiones verbales y su manera de hablar, ¿cómo decirlo? Porque a partir de que uno introduce uno hace una intervención, todo cambia. Entonces quiere decir que el potencial estaba, pero son pacientes que en la vida no se han dado la oportunidad de poder encontrar en la palabra un alivio, de poder encontrar en la palabra un placer, de poder encontrar en la palabra una manera de entrar en la ficción y disfrutar la vida. Entonces, cuando uno puede empezar a ayudarlos a abrir esta puerta, es una avalancha, es una avalancha de novedades que se producen en la vida de estos pacientes. Entonces es verdaderamente, tremendamente gratificante ver cómo llegan sorprendidos por todo lo que acaban de descubrir, ¿no? Y que uno dice, bueno, ¿qué pasó en la vida de estos pacientes? ¿Qué pocas oportunidades tuvieron? ¿Qué pocas oportunidades de tener una interlocución? ¿Qué pocas oportunidades de tener alguien con quien hablar? ¿Qué pocas oportunidades de ser escuchados? Entonces hay cosas tan sencillas para nosotros que les cambian la vida. Y realmente es muy emocionante y es muy interesante esta clínica. Ahí está, Eva. Hola, ¿qué tal? Aunque sea al final, quería felicitarte, Zuli, porque una maravilla. Y realmente Zuli tiene un encanto ficcional. Nunca puedes aburrir con Zuli. Tiene las 1000 historias, realmente, y sos muy lectora. Sos, la verdad que... Después de todo lo que decís, no sé qué voy a hacer. Bueno, tenés que venir de vuelta, tenés que volver. Bueno, fue un gusto, la verdad fue un gusto estar acá. Muy, 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 muy agradable. Muy agradable. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Y vamos a aplaudir la reunión. Hasta pronto. Un gusto estar acá. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego.